Bienvenidos pues a este conversatorio que vamos a tener sobre la situación actual que estamos viviendo, pero se le va a dar una mirada particular y esa mirada particular es justamente la que nos va a explicar el doctor Fabio Ramírez, que es la de la medicina ocuiride. Entonces, el doctor Fabio Ramírez tiene 45 años de trayectoria profesional. Nos gustaría, por favor, si se presentara, nos contara un poco. Usted es egresado de la Universidad de Manizales, eso sí, lo sabemos, pero como el enfoque suyo de la medicina, ¿cuál es? Sí, yo soy egresado de la Universidad de Caldas y desde hace mucho tiempo hemos estado buscando un modelo integral médico que concilie lo social, lo filosófico, lo económico, lo ecológico en una sola formulación. Y finalmente, después de haber practicado medicinas alternativas de diferente índole, después de haber trabajado la parte de la etnomedicina y el chamanismo. La etnomedicina se define como medicina en comparación cultural, es una disciplina muy fuerte en Alemania y en Europa. Yo pues prácticamente paso buena parte del tiempo allá. Llegamos al concepto de medicina ocuiride. Ocuiride quiere decir en Huitoto estar atento. Y es un modelo que usa la atención, la empatía y la presencia como herramientas curativas, porque nos parece que eso es precisamente lo que falta hoy en día en el modelo tradicional, ¿no? La empatía siendo particularmente importante. Entonces, es una aproximación no dualista médico-paciente, a partir de la cual se rescatan puntos en el cuerpo de memoria, de gozo y de sabiduría que llevan a un replanteamiento de la enfermedad. Y fuera de eso, el terapeuta obtiene información muy precisa con respecto a cómo apareció la enfermedad y qué modalidades tiene. Lo hemos venido usando con muy buen éxito en estos episodios infecciosos recientes y los pacientes realmente se sienten muy agradecidos porque dicen, bueno, realmente lo que necesitaba era confianza. Y creo que esa es una de las palabras claves hoy en día, la confianza. Doctor, usted se refirió a la expresión ancestral. ¿Cómo relaciona esta medicina ocuiride con el proyecto alternativo social ancestral, que es el que también nos convoca? Bueno, realmente las raíces de la medicina ocuiride son ancestrales, se basan en dos tradiciones muy importantes aquí indígenas, que son la tradición de la ayahuasca, el yagé y la tradición del tabaco y la coca, que se mencionan antes de la palabra. Sin embargo, la medicina ocuiride tiene un carácter y un lenguaje propios. Yo diría que viene a ser como lo cuántico, pero desde el erotismo, entendiendo por el erotismo algo que es más que la sexualidad y entendiendo también por la sexualidad algo que va más allá de lo puramente genital. Lo erótico es el principio de vida, el principio cohesionador y apoyador y que apoya la vida. Nosotros creemos que esta situación actual es un problema de deserotización y de desexualización, ¿sí? Porque esto ha llevado a un predominio de lo tanático, de la muerte, notándose esto en la desconfianza, en el aislamiento, en todo este tipo de medidas que acaban lesionando el sistema inmunológico en aras de aparentemente fortalecerlo. Entonces necesita un nuevo modelo porque no se le puede echar la culpa de todo lo que está pasando a una gente, ¿sí? Entre otras cosas, en la tierra lo llaman, ellos dicen, no usen la palabra que usa todo el mundo, ellos la llaman la tía. Los indígenas de la tierra, la tía es alguien que viene a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, nosotros lo llamamos el huésped. ¿Cómo que huésped? ¿Quién lo invitó? Nosotros lo invitamos con nuestra agresión a la naturaleza. Entonces, la llegada del huésped se debe a algo que ya reconoció la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Las mismas conductas que han violado la naturaleza, que han producido grandes deterioros humanos y naturales, generaron este agente, este huésped. Podríamos entonces pensar que existe un significado que no es tan evidente, digamos, un significado más trascendental de esta, es un ciclo que se cierra, es otro ciclo que se abre. Nosotros creemos que estamos en el inicio de una edad de oro, ¿eh? Y la edad de oro se reconoce por dos cosas.
algo pasa en forma de energía ascendente, expansiva, cualitativamente superior a lo que se venía dando, esa es una forma de percibirlo, o hay un colapso de estructuras tóxicas, nocivas e inoperantes que ya no están cumpliendo ninguna función. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué se abandona entonces con toda esta situación? ¿Qué queda atrás? ¿O qué debería quedar atrás? ¿No? Se abandona primero la manipulación de la información, porque la información no es neutra, la información siempre es sesgada y favorece ciertos sectores políticos, económicos, y la información no tiene nada que ver con la sabiduría. La sabiduría es información decantada, individualmente cotejada, filtrada por el corazón y que se dona de una manera espontánea y generosa con el objeto de producir cambios cualitativos y cuantitativos en lo social. Y es gratis, la sabiduría no se cobra, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien sabiduría de información. Entonces lo primero es que aparecen nuevos paradigmas en lo personal, ceñirse a la verdad, porque realmente la gente ya está cansada de la manipulación mediática, de adornar situaciones inútiles con el objeto de ser consumidas, de ser esquilmados, de todo este tipo de cosas. La verdad en este momento es lo que genera más garantía y la verdad es simplemente la concordancia con los hechos y vivir de acuerdo a la concordancia con los hechos. Es simplemente una cuestión de sentido común. Segundo, un modelo solidario. En este momento ya pasó la etapa del individualismo, que ha sido muy notoria en países capitalistas, de simplemente atomizar los procesos sociales hasta llevar al individuo a soñar sobre su trabajito, etcétera. Eso ya pasó. En ese momento hay que cooperar. Y esa cooperación se basa en la transparencia, en la generosidad y en el progreso mancomunado de los que toman parte en el proceso. O sea, es un nuevo paradigma. Y desde el punto de vista erótico, aparecen nuevos paradigmas de intercambio erótico que no están ligados a lo genital, ¿sí? Realmente el cuerpo todo, y es un tipo de disciplina interesante que es la sexualidad en Ocuidide, el cuerpo todo es un ente erótico, es decir, todo es una zona erógena. La supremacía genital ha llevado a una distorsión de lo erótico y la liberación del erotismo tiene que pasar por considerar nuevas formas de generar confianza y van a generar disfrute. Entonces, esto es algo que nosotros desarrollamos también en este tipo de sexualidad y me parece que es muy importante en este momento. Esto va a reforzar la confianza, por eso decimos, la palabra clave hoy en día es confianza. Doctor, permítame volver atrás, porque cuando usted está hablando de paradigmas que emergen, me parece entender que se refiere a pasar de un modelo de pensamiento y acción competitivo a un modelo y a una acción de cooperación. Es la única manera de sobrevivir. Indudablemente. Y sobre todo, un accionar en línea o vertical. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día se habla del problema del gluten, ¿sí? El gluten depende de qué tipo de trigo se consuma. Por ejemplo, el problema del gluten es el del trigo genéticamente manipulado. Resulta que en Colombia el 99% del trigo consumido es genéticamente manipulado y viene de los Estados Unidos y Canadá porque los préstamos económicos de los países se condicionan a la compra de excedentes de productos subsidiados agrícolas. Entonces, por eso los cultivadores de trigo se arruinan, por eso los cultivadores de arroz se arruinan, los nuestros, por eso los que producen leche se arruinan, porque esos productos subsidiados no permiten ser competitivos. Entonces, cuando se consume el trigo de semilla nativa y orgánico, no hay problema con el gluten. Entonces, es consumir lo nuestro, privilegiando el productor nacional y saber que todo está relacionado con todo. Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, decía, las crisis aparecen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. ¿Sí? Y tiene otra cosa también muy interesante con respecto al analfabeta político. Dice, el
pasa político es precisamente el más nocivo, porque dentro de su aparente actitud política está posibilitando una cantidad de desafueros que en el fondo son desafueros de tipo político con implicaciones económicas, etc. Entonces, cuando nosotros decimos que no se le puede echar la culpa a toda una gente, al huésped, que el huésped lo único que ha hecho es poner de manifiesto, en primer lugar, lo que ha pasado con los servicios de salud en todas partes. Pauperizados, privatizados, elitizados y con un modelo exclusivo que realmente no llena las expectativas, ¿no? Eso es lo que ha puesto en manifiesto, ¿no? Segundo, el aislamiento, la falta de visión de conjunto, de que toda acción social o en la naturaleza tiene implicaciones. En mecánica cuántica se dice que cuando un electrón sigue una trayectoria atravesando un vidrio polarizado, y entre otras cosas, es un estudio muy interesante, se envía un electrón y sigue una trayectoria. Y los que se envían de ahí en adelante siguen la misma trayectoria como si le pidieran permiso a la partícula inicial. Cuando un electrón sigue una trayectoria diferente, se genera un universo. Claro, hay una interacción de incalculables proporciones en el universo simplemente con el movimiento de una partícula. En el Amazonas y en la Sierra, recordemos que al inicio de esta situación hablamos con un amigo Ike Aruaco y entonces le decíamos, sería muy importante hablar con el agente y ellos dicen, eso se puede hacer. Obviamente se hace desde el punto de vista ritual y chamánico. Nadie puede decir, bueno, yo hablé con un agente. El agente infeccioso. El agente infeccioso. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él. Al que le resulte difícil creer esto, tómelo como una fábula, ¿sí? Si no fuera posible hablar con todo, no existiría la poesía, no existiría la religión y no existiría la mecánica cuántica, que implica que por el solo hecho de medir algo, lo modifico. Es como si la partícula supiera que yo sé y se comporta de una manera completamente distinta a cómo se comportaría si yo no sé qué está pasando. ¿Sí? Entonces, recuerdo que en una charla de estas, que no te mencionó una, la gente llegó en plétora. Plétora en medicina se llama una enfermedad por exceso de energía. La hipertensión es una enfermedad de plétora, el edema, la hinchazón es una enfermedad de plétora, el hipertiroidismo, etc. Esta es una enfermedad de plétora, o sea, de exceso. Los griegos tenían una palabra como el origen del mal, ibris, ubris, el griego no es óptimo, pero quiere decir exceso y arrogancia. Eso es lo que caracteriza la sociedad actual, el exceso y la arrogancia. Creemos que ya sabemos todo, lesionamos la naturaleza y después nos llama la atención de que esta reaccione como reacciona, ¿no? Entonces, dentro de lo que dijo, hay mucho sentido. Dice, pues yo no tengo nombre, yo no sé cómo me llamo, eso da la idea que no se le debe poner un nombre. Nadie me mandó, resbalé, todo esto son términos simbólicos muy interesantes, ¿no? Un accidente, ¿no? Y estoy aquí porque hay un hueco en el tejido. Los animales, los hombres, los elementos forman un tejido. Esto es un concepto fundamental de la ecología profunda. Un hueco en el tejido quiere decir que hay una disrupción y es generada por la conciencia. Por la conciencia del ser. Exacta, por la conciencia del ser humano. Entonces, cuando se produce ese hueco en el tejido, esa disrupción, algo lo tiene que llenar. Entonces digo, la llené yo, ese hueco lo llené yo. Soy el fin de la banalidad. Que somos una civilización banal es evidente, ¿sí? Y solamente desapareceré cuando se corrija el problema de conciencia. Es decir, otra cosa que yo como integrario tengo innumerables existencias, esas son los mutantes, ¿no? En este momento hay un problema muy grave porque lo que se ha desarrollado no está actuando contra las mutaciones
y las modificaciones van a ser infinitas. Es decir, cualquier medida diferente a fortalecer el sistema inmunológico es una medida dudosa porque es muy difícil sacar el cuerpo a un agente microscópico. Nuestro sistema inmunológico funciona súper bien, lo que pasa es que lo agredimos. Y una de las herramientas fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico es la alimentación. Justamente le quería preguntar sobre esas estrategias de autocuidado, ¿no? Sí, las estrategias de autocuidado son también estrategias de alegría, de gozo. Eso no tiene por qué tomarse como restrictivo. La inmunidad en el ser humano se encuentra en el intestino, especialmente en el ilio. El ilio tiene la parte terminal del intestino delgado, antes de unirse al intestino grueso. Tiene tal cantidad de terminaciones nerviosas como en los genitales o en los labios. Y tiene tal cantidad de bacterias, que es la flora normal, que es la que está muy relacionada con la inmunidad, pero agredimos esta inmunidad con el azúcar, con productos refinados, etcétera, etcétera. Si restablecemos una alimentación con sentido común, va a haber una flora que va a responder inmunológicamente con nosotros. Pues las bacterias que nosotros tenemos y los microorganismos ya están, por decirlo, domesticados y el 90% están en la piel. O sea, usando jabones y alcoholes y todo eso, lo que van es abrir un hueco para que entren gérmenes que no han sido domesticados de alguna manera y no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una serie de medidas que pues sí son respetables y no las quiere usar, pero no son medidas sustanciales de corrección del problema. Un ejemplo, por ejemplo, es Alemania. Alemania fue uno de los países estrellas en el primer brote, porque se tomaron muchas muestras. En este momento es uno de los países que mayor problema tienen, ¿no? Entonces, pues porque hay que cambiar de modelo de pensar. La crisis actual es una crisis de modelo de pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo se explica que en un hogar con dos personas de 80 y de 90 años, niños, personas de edad media y un paciente joven atlético, el único que se muera es el paciente joven y atlético y los demás también? Hay que generar un nuevo modelo médico con criterios que abarquen no solamente lo físico, sino lo emocional, lo relacional, lo espiritual. Un modelo terapéutico que sea inocuo y altamente efectivo y que se base en la especificidad y que eleve el sistema inmunológico. Es decir, no sirve de mucho luchar en contra, sino obtener los mensajes adecuados para fortalecernos y evitar ataques que nosotros mismos propiciamos. A la importancia de la alimentación, pero ¿cómo se puede responder ante una industria de alimentación como la que vivimos, donde incluso los productos de los niños para las loncheras están llenos de químicos, ¿no? De tarsatrina y una cantidad de sustancias que dañan al organismo? Bueno, primero que todo es la información. Entonces, este tipo de programas tiene por objeto primero llevar información, ¿sí? Y la alimentación óptima es la alimentación sencilla. Frutas frescas, verduras frescas, cereales integrales, productos no procesados, eso es lo fundamental, ¿no? Y hay otras herramientas muy interesantes que tienen que ver con la alimentación y con limpieza del organismo que van a fortalecer. Y nosotros creemos que esta situación tiene solución, pero la solución inicialmente es individual y la solución es de conciencia. No hay una solución diferente a la conciencia. Conciencia simplemente percibir integralmente qué es lo que está pasando y tomar una medida consecuente a solucionar de fondo la situación. Estamos muy desconectados, ¿no? Con nosotros mismos, con los otros, con el medio ambiente, por eso se habla también de ecología integral, por ejemplo. Esas conexiones las hemos roto, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo en estos días estamos dando una charla con unos amigos europeos muy interesados en las culturas ancestrales. Entonces nosotros decíamos, bueno, un indígena, por ejemplo, en la selva, si no está atento
no sobrevive, ¿sí? Porque lo muerde la culebra, porque lo ataca el tigre, porque se puede caer en un hueco, porque lo puede picar la araña, etc. Ellos están completamente conectados. Yo hablaba con un amigo y todo me decía, nosotros olemos cuando hay cacería, la danta la huelen la serpiente venenosa, huelen el tigre, están conectados, ¿sí? Nosotros en nuestras ciudades no queremos ver lo que vemos y eso es lo que genera tanto problema postural, no queremos ver lo que vemos. Entonces lo primero es generar un estado de conexión y aquí por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante el ejercicio físico. Las niñas tienen mucho ejercicio físico. El sedentarismo es una de las causas de problemas de salud. Nosotros podríamos decir que el 90% de los problemas de salud se pueden prevenir e inclusive curar con 3 medidas fundamentales. Ejercicio físico, reducción del estrés y alimentación. Así de sencilla es la cosa, ¿sí? Pero descuidamos estas cosas sencillas y nos vamos a modelos sofisticados de agentes y de todo ese tipo de cosas que no entrarían tan fácilmente si estuviéramos centrados, si estuviéramos erotizados, y entiendo por eso disfrutar la vida y celebrarla, y si tuviéramos confianza en nuestro organismo y en nuestra sociedad. El, el doctor Carlos Jaramillo del Instituto de Medicina Funcional dice que hay una diferencia en la manera que nos alimentamos, porque el hombre primitivo tenía que salir y caminar kilómetros hasta que pudiera encontrar algo para traer y comerlo en su grupo. Nosotros tenemos, pues no todos desafortunadamente, pero sí hay mucha facilidad de acceso, de consumo y hay poca movilidad física, ¿no? Bueno, y otro problema es que lo que nosotros comemos es lo que dictan los supermercados. O sea, tenemos que desarrollar conciencia. Pues yo no tengo nada de los supermercados, pero es uno el que debe elegir su comida. ¿Y qué quiere decir elegir la comida? La parte del gusto es importante, el paladar. Uno puede comer algo que no le sepa bien, pero es muy importante saber cómo se siente uno después de comer. Yo, por ejemplo, durante muchos años tuve problemas de sobrepeso y cuando empecé a comer alimentación viva, alimentación cruda, auto de energía y disminuyó el deseo de estar picando a toda hora. Ese deseo de estar picando a toda hora es que uno está bioquímicamente desnutrido, a pesar de que tiene barriga y está gordo, ¿no? Entonces está bioquímico, entonces tiene que estar picando. Pero cuando uno obtiene los nutrientes necesarios en la alimentación, que puede ser muy agradable, simplemente se mejoró la calidad de vida. Eso no implica ningún tipo de sacrificio, es sentido común, ¿sí? Sí, pero aquí viene una pregunta capciosa. Y los agrotóxicos, porque podemos comer muchas verduras crudas, ¿no? Pero estamos inundados de glifosato y agrotóxicos, muchos de ellos empujados por los propios gobiernos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez hay más oferta de productos orgánicos, pero yo creo que es importante desarrollar redes de productores orgánicos, cada vez es más frecuente en los supermercados, y consumir directamente de ellos y hacer intercambio de servicio. En este momento, la plata no juega un papel fundamental, es muy interesante, porque antes de que empezara el trastorno de tipo infeccioso, porque no hay palabras que no se pueden decir, todo era plata, ¿no? La gente trabajaba 20 horas al día para poder medio sobrevivir y así no alcanzaba, ¿no? Y de pronto todo el mundo encerrase meses y la plata seguía siendo muy importante, pero nadie tenía, entonces ya no importaba, entonces nada. Entonces, ¿hasta qué punto es la prioridad? Este no es el momento para conseguir plata, ¿no? Ni es la prioridad. Es el momento de intercambiar conocimientos. Yo tengo un conocimiento, lo intercambio con alguien y recibo de él otro tipo de conocimiento. Y los dos crecemos en eso. Pues obviamente la plata todavía se necesita, pero la función de la plata es lo estrictamente necesario, ¿sí? Ya no es el momento de irse a pasear, de comprar, a desfiles de moda a Milán o a comprar ropa en Lafayette a París. Ya no, eso no tiene sentido. Mismo, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿sí? Hay que simplificar la vida, pero simplificar la vida quiere decir aumentar la calidad de la vida. Ese es el concepto del buen vivir, ¿sí? En quechua, que es
Mejoría cualitativa de la vida implica respeto por la naturaleza, calidez de las relaciones, crecimiento espiritual y simplificación. Eso es calidad de vida. Eso es lo que los países altamente desarrollados como los alemanes y los suizos, etcétera, buscan desesperadamente, ¿no? Porque esas sociedades hiperindustrializadas, ¿no? Y hiperconsumistas no llevan a nada, la gente está muy satisfecha. Quisiera mencionar un poquito un libro que leí de Carlos Taibo, salió antes del evento que estamos mencionando, y se llama Ante el colapso. Eso fue antes del colapso, ¿no? Que entre otras cosas los cogis vienen diciendo desde los 60, hermanito menor, respeta la naturaleza porque va a pasar algo tenaz. Y pasó rapidito, sin atenuantes a nivel mundial, ¿no? Ellos decían, bueno, el colapso es inminente. Primero, el calentamiento global, las guerras, la escasez de recursos, la elevación del nivel de los mares, etcétera, va a generar un colapso, ¿sí? No se sabía por dónde iba a ser. Pero él habla de los verbos que hay que usar en el colapso. Primero, de crecimiento. No podemos seguir pensando en una economía que crece geométricamente en un mundo con recursos limitados. En la naturaleza nada crece geométricamente, solo el cáncer crece geométricamente. Entonces, todo eso está dejando una huella ecológica que está incidiendo en un deterioro en las condiciones de vida, ¿sí? Recordemos, este es un dato de Carlos Taibo, 1.300 millones de personas hoy en día viven con menos de $1 diario. Y 3.000 millones de personas viven con menos de $2. De ese número de personas, el 70% son mujeres. O sea, hay una feminización de la pobreza. Eso no puede seguir así, definitivamente. Entonces, de crecimiento, destecnologizar. Si algo que se puede hacer sin tecnología, hagámoslo, ¿sí? Y cuando una tecnología no veniría sino al 5% de las personas, eso es cuestionable. Desurbanizar. Obviamente se solucionan mejor las cosas cuando uno está en el campo que en condiciones urbanas. Descolonizar, desarrollar nuestros propios modelos de crecimiento, ¿sí? Sin ser tributarios exclusivos de modelos foráneos, ¿no? Despatriarcalizar, ¿sí? Y yo diría erotizar, en el sentido de celebrar, de conectar. Eso es erotismo. La vida, ¿no? Exactamente, celebrar la vida. Un no rotundo a las sociedades que empujan a la muerte. Exactamente. En cualquiera de sus dimensiones, ¿no? O sea, tenemos que justamente erotizar en el sentido de impulsar la vida cada instante y el respeto por la vida, ¿no? Es muy interesante porque Herbert Marcuse, que fue uno de los profetas del movimiento contracultural en los 60, escribió un libro que se llama El hombre unidimensional. Ese libro es perfectamente válido hoy en día. Es el ciudadano de los países industrializados, europeos, de Estados Unidos y de la Unión Soviética en esa época. El hombre unidimensional pertenece a un mundo hiperindustrializado, pero el hombre unidimensional no puede sentir, no puede pensar, no puede actuar y no puede soñar. El Estado lo hace todo por él. Y ese es un patrón que nosotros queremos lograr y llegar allá. Y ellos ya no dan más. Es decir, por eso buscan tanto modelos que nosotros tenemos. Alemania es uno de los países donde más se estudia y publica sobre chamanismo. Realmente casi todas las conferencias que viven en Alemania son sobre chamanismo. Y me siento muy orgulloso de dar una información que es nuestra, que no ha sido valorada plenamente aquí, me he dicho para nada, y que ellos sí la valoran. O sea, ellos están dando el regreso a lo fundamental, mientras nosotros tratamos de alejarnos de lo fundamental para después tal vez alcancemos a regresar, ¿sí? Pero incluso, doctor, es interesante ver cómo en la propia Iglesia Católica, en ciertos sectores, ha habido un movimiento, estoy refiriéndome a lo que fue el sínodo por la Amazonía que se realizó en Roma en octubre del año pasado, perdón, del 2019,
donde justamente el Papa Francisco hablaba de la importancia de recuperar esos saberes ancestrales y del respeto por sus culturas, ¿no? Y se refería pues a las culturas de la Amazonía, o sea, desde ciertas instancias tan altas pues en el mundo pues de la espiritualidad, de las religiones, no solamente la religión, se reconoce la importancia de esta sabiduría ancestral y de volver también a esos orígenes, ¿no? Mire, hay una planta extraordinaria que ha sido manipulada y vilipendiada, es el tabaco, ¿no? El tabaco, el mal uso del tabaco, incide en que haya cada año más o menos 6 millones de muertos, tanto por enfermedades directamente originas por el tabaco o agravadas, ¿no? El tabaco es una medicina prodigiosa, es decir, entre los indígenas no hay un solo caso de enfisema, ni de cáncer, ni de problemas circulatorios. Yo lo uso mucho, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Y el humo del tabaco. No tiene nada que ver con el cigarrillo industrial, ¿sí? Y no es un tabaco que se inhala, pero el tabaco libera una inmensa cantidad de neurotransmisores, entre los que están la serotonina, que es la droga de la felicidad, la dopamina es la sustancia de la felicidad, la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor del cuerpo y del cerebro, que está ligado a las funciones mentales superiores como son lenguaje, inteligencia, eh, cognición, todo ese tipo de cosas. Eso lo libera el tabaco, ¿sí? Y tiene, bueno, está relacionado con la mescalina, está relacionada con la psilocibina. ¿Cómo es que una planta con ese potencial permanece oculta y simplemente como un saber secundario y no se usa? ¿Sí? Entonces, el correcto uso de esa sustancia sería una cuestión revolucionaria. Nosotros hemos dado talleres con nuestros pacientes del uso correcto del tabaco para sanar y hemos tenido unos autores muy interesantes. Recuerden, no es el tabaco comercial fumigado que se inhala, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero es una herramienta poderosísima de sanación y de conocimiento. Pues nosotros podemos decir que el Amazonas, con sus dos plantas sagradas, que son la hoja de coca y la hoja de tabaco, mantiene su integridad espiritual, territorial y ecológica basado en la comunicación que generan este tipo de plantas, que son de hiperconexión y conexión con otros universos. Doctor, ya casi para cerrar, hay muchas versiones sobre el tema de la vacuna sí, la vacuna no. Desde su perspectiva, ¿qué piensa? A ver, el huésped es la condensación de una constelación de circunstancias problemáticas, ¿no? Como son deterioro del sistema inmunológico, pauperización de los sistemas de salud, desnutrición y malnutrición, estrés, contaminación. Yo no creo que una medida simplista pueda solucionar eso. Primero, porque el agente no es el único responsable de lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que un estudiante de primer semestre de medicina puede desmontar muy claramente todas las bases en las cuales se fundamenta el diagnóstico y las estrategias del manejo de esto, ¿sí? Cualquier persona que tenga una infección respiratoria se asume que es de este origen, pero no se tipifica, Sí, no se tipifica, no pues hay cantidad, no se diagnostica y no hay autopsias. En ningún país ha habido aumento de las tasas de mortalidad. Permanecen las mismas tasas de mortalidad de siempre. Partamos de un hecho. China tiene 1.300 millones de habitantes. Y en la primera fase, en un año, hubo 3.000 muertos en China. 3.000 muertos para 1.300 millones de habitantes. Y sin autopsia. Entonces, lo que se puede lograr. Yo he tenido la oportunidad de manejar pacientes. Hay que tener en cuenta que la gente es una frecuencia, ¿sí? Y ante una frecuencia caben tres opciones. ¿Frecuencia energética o una frecuencia? Sí, hay tres opciones. Si uno conoce el mensaje
conoce lo vulnerable que puede dar lugar a esto, ¿sí? Y entiende qué es lo que está pasando, hay una resonancia con esta frecuencia. Es como que yo aprendo de él y él aprende de mí, no pasa nada. Puede haber una disonancia. Muchas veces la gente lo que hace es acabar un proceso que el paciente ya inició con sus niveles de estrés, de malnutrición, etcétera, 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 ¿sí? Porque no es lo mismo en Estados Unidos el paciente anglosajón bien alimentado, ¿sí? Yo tengo una amiga que es norteamericana, ¿no? Que los pacientes hispanos y afros desnutridos sin precariedad laboral, no es lo mismo. Los más afectados fueron ellos, ¿no? ¿Sí? O lo otro, simplemente neutralidad. Una neutra, ¿sí? Pero esto requiere otro tipo de enfoque, ¿sí? Y es precisamente el miedo y el estar encerrado lo que acaba de debilitar el sistema inmunológico, porque hay una relación muy grande entre el sistema inmunológico y el sistema emocional. Bueno, y el tema de la vitamina D, ¿no? Se activa con el sol y la gente encerrada. Exactamente. Ahora, muy interesante, en estos días veía un estudio, los habitantes de la calle en Bogotá prácticamente no tienen. Claro, es un organismo fogueado inmunológicamente con toda clase de virus y de bacterias y toda esa cosa, ¿sí? Esto amerita otra mirada. Yo creo que el objeto de esta charla es material para pensar, ¿sí? No es dogmatizar, sino simplemente sensibilizar y que empecemos a pensar adecuadamente. Bueno, pues agradecerle al doctor Fabio Ramírez por el tiempo que ha dispuesto para compartirnos su visión sobre lo que hemos llamado agente infeccioso. No sé si hay algunas preguntas, sería interesante oír algunas preguntas. A ver, ¿de qué manera se consume la hoja de tabaco? Bueno, es todo un proceso, es decir, hay pueblos milenarios como los pueblos de Centro, los pueblos de Yurupari, que la usan cocinada con una sal especial y se chupa y eso genera un tipo de conexión especial que permite pensar. Una de las cosas más difíciles que hay es pensar, ¿sí? Porque pensar no es solamente activar el cerebro, pensar implica estar conectado con el cuerpo, uno piensa desde el cuerpo, estar conectado con su corazón y estar conectado con el cerebro, eso es pensar. Fuera de eso también es intuir y sentir. Entonces, es toda una tradición milenaria lo de la hoja de tabaco y esperamos pues en programas posteriores profundizar sobre esto. Pero es un tema muy vasto. Doctor, ¿y el Advil? Esa es la hoja de tabaco orgánico cocinada con una sal vegetal. Bueno. ¿Alguna otra pregunta a las productoras? Yo no me voy a hacer vacunar, ¿sí? Porque me parece que es absolutamente necesario y porque los estudios que se han hecho, una vacuna normalmente se demora 5 años. Se sacó en un tiempo récord, se saltaron muchos protocolos y implica más riesgos que beneficios, ¿no? Y ante las variantes, ¿qué se va a hacer? Va a ver que está sacando vacuna. Ahora, la vacuna no va a mejorar mucho, porque la vida va a tener que seguir. Se pone una vacuna ahora, una a los 3 meses, y de por vida cada año para las mutantes, ¿no? Y de por vida con tapabocas y con aislamiento social. Eso no es vida, ¿sí? Hay que buscar un modelo diferente. Realmente, con mis amigos europeos que tenemos unas charlas online, y ellos me mencionaban, pues nosotros lo que pasa es que como vivimos aquí en tanto confort, nos hemos acostumbrado a que los gobiernos tomen decisiones por nosotros y nosotros tolerando esto hasta que las decisiones van en contra del sentido común, hasta que la gente ya, definitivamente en Europa, ya no aguanta más, ¿no? Porque la calidad de vida se vino al piso, ¿no? Doctor, una pregunta relacionada con la que hace la persona que escribió en esos debates de que cómo es posible producir una vacuna que normalmente lleva de 5 a 10 años
cómo se produce en varios meses. Algunos de los médicos decían que ya venía desde antes porque era lo que se había utilizado para el SARS. No es cierto. Entonces, no es cierto. ¿qué piensa? Cada vacuna tiene sus circunstancias problemáticas. Esa vacuna del SARS-1 hubo que suspenderla porque hubo efectos negativos en animales de experimentación, en monos, y eso quedó ahí. O sea, eso no se llevó hasta el final, ¿sí? Hay otra vacuna que produjo la de AstraZeneca, produjo 3 casos de mielitis transversa que llevó a daño neurológico, a parálisis en los pacientes, y fueron clasificados como idiopáticos. No se sabe, idiopático me decía que no se sabe de dónde viene, pero era obvio que está relacionado con la vacuna, y eso fue pasado por alto, ¿sí? Hay otra vacuna que estimula las mutaciones. Entonces, ponerla implica que el virus va a mutar más. Y hay otra que produce inmunidad, pero no estéril. Es decir, el paciente no sufre la infección, pero en el moco sigue habiendo virus y sigue convirtiéndose en agente de infección transmisor. Sí. A ver, yo recomendaría primero que todo un cambio de alimentación, ¿sí? Yo uso mucho la hierba de trigo, que es un superalimento. Nosotros inclusive, sí, nosotros podemos dar un taller de cómo se prepara, vale nada. Yo desde que la uso, nunca más, es decir, bajaron drásticamente las infecciones respiratorias. A mí me daba por ahí una gripa al año, pero cuando pasaba alguien con gripa a una cuadra me daba. Eso desapareció completamente. No quiere decir que sea inmune a las gripas o que no me va a dar una cosa, pero sí noté drástica disminución de eso, ¿no es cierto? Entonces, primero, eliminar azúcar. Segundo, eliminar aditivos. Tercero, una dieta. Hay dos opciones muy claras, ¿no? Una, por ejemplo, la llamada alimentación vitalicia, la macrobiótica, muy buena basada en cereales, ¿sí? Muy económica y que está relacionada con aumento del sistema inmunológico. Y la otra, una dieta cruda, que no necesariamente tiene que ser toda cruda, porque en el alimento crudo están las enzimas, y la enzima es lo que se pierde cuando hay una cocción, ¿sí? En la alimentación vitalicia hay otros principios, que todo es cocinado, pero funciona muy bien porque tiene otros principios. Es de sentido común. Pero nosotros queremos compartir todo esto y pues si ese interés existe, con mucho gusto podemos compartir toda esta información. Pues organizar unos talleres de pronto sobre alimentación. Sí. Permítame que le pregunte sobre el tema del azúcar, porque realmente la mayoría de los médicos, conscientes, ¿no? Se refieren a la problemática del azúcar y de las bebidas azucaradas, la incidencia que hay con ciertos tipos de cáncer, ¿no? El azúcar es un problema, ¿no? Sí, el azúcar es un problema. Es un gran desvitalizante. Se dice que es mejor nada que azúcar porque el azúcar tiene que sacar elementos del organismo para ser metabolizado. Son calorías vacías, ¿no? Y está muy relacionada, pues, hoy en día con este exceso de azúcar, de fructosa, con la cirrosis no alcohólica y no nutricional, ¿no? Entonces, hoy en día no se está recomendando el dulce. Mientras menos dulce coma uno, mejor, ¿no? Y el azúcar lo tiene todo. Cuando uno va al supermercado, a todo le echan azúcar. Hasta la salsa de tomate. Exactamente. La mantequilla de maní, todo tiene azúcar. Entonces, simplemente tomar conciencia con esto, ¿sí? Tenemos con los aditivos, ¿no? Eso va a hacer la alimentación mucho más económica, más nutritiva y mejor. Bueno, yo creo que el regreso a clase está muy ligado también a las estrategias que se tomen, ¿no? Si hay una modificación de los patrones de estrés, si hay una modificación de la alimentación y si hay una detección temprana de problemas que se pueden tratar de otra manera, ¿sí?
La homeopatía, por ejemplo, funciona muy bien. Yo los pacientes que he visto con homeopatía funcionan súper bien, ¿sí? Y es una medicina que no trae efectos secundarios, ¿no? Hay una serie de medidas que no se mencionan y que trabajan muy bien, ¿sí? Eh, y simplemente detectar los casos tempranos, no entrar en pánico, simplemente tratarlos como debe ser. Si esto se tiene en cuenta, pues se puede regresar, ¿sí? Y este tipo de medidas no se pueden mantener indefinidamente, ¿sí? Porque el huésped vino a quedarse, el huésped no se va a ir así muy rápido, ¿no? ¿Sí? Y hay que acostumbrarse a vivir con él, y vivir con él es vivir con sentido común. Muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora. Es muy importante una unión desde dimensiones más elevadas. Gracias, doctor Ramírez, por su generosidad y fidelidad. Y Guiomar Serrante dice gracias por esta invitación de conocimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Hay otra pregunta. Otra pregunta. Claro, aprovechemos al doctor. Pues a ver, yo diría que mientras más natural la alimentación, mejor. Lo que hablamos de simplificar la vida implica también simplificar la comida y tener criterios distintos. Es decir, la vitalidad que produce la comida natural, es muy interesante. A mí me llama mucho la atención en la alimentación vitalicia, que es un arroz cocido de una manera especial, que no se le echa nada, se le echa un poquito de ajonjolí, pero tiene la cualidad de lo esencial. Es como que fuera la leche materna, ¿no? Y esa cualidad esencial es muy importante que nosotros la recuperemos, ¿no? Porque estamos tan perdidos en lo accesorio, en lo ilusorio, que se nos olvidó lo que realmente es lo esencial. Se trata de volver a lo esencial en nuestras vidas porque estamos extraviados en lo no esencial. Pues yo creo que tiene que ver con constituciones, pero yo creo que la dieta recomendable es una dieta sin químicos, sin pesticidas, ¿eh? Fresca, no procesada. Y eso se aplica para muchos tipos de dietas, sea cruda, o sea cocida, o sea ayurvédica, o sea, todas comparten esas características fundamentales que hacen una dieta sana. Doctor, pero pregunto, ¿no? Un aceite de oliva, unas gotitas de limón están bien, Eso ¿cierto? está bien. Una pizquita de jengibre para las ensaladas. Claro, por supuesto que está bien. Sí, No tiene ningún problema. No se trata de comer insípido. No. Yo creo que la pregunta también de la persona tiene que ver con la acidificación que producen ciertos aderezos, ¿no? Ciertos cosas que se le colocan, por ejemplo, las ensaladas. O sea, el organismo se supone que no debe tener tanta acidificación y muchos de esos productos, mostaza, salsa de tomate, mayonesa, producen acidificación, que es lo que genera otros problemas. Lo ideal es que uno se comprometa con su alimentación y elabore sus propios aderezos naturales, que hay fórmulas para hacer eso. Eso va a llevar a una mejoría extraordinaria en el bolsillo, en la economía. Eso es así. Es barato, muy barato. Producir en casa, ¿no? Producir y para nada, ¿sí? Y entonces es esto, es generar procesos de autonomía en lo individual y en lo grupal. Y así vamos a sobrevivir. Ya no es el modelo individualista de echar para adelante dándole codo al vecino. No es eso. Es simplemente cooperar porque no queda otra. No queda otra opción. Como dice una frase que leí, no te preocupes por mí porque yo también quiero que tú ganes. Exactamente. En esto es bien interesante. A ver, el hecho de que le den o no le dé,
tiene un valor muy relativo. Yo, por ejemplo, a mis pacientes no les pido exámenes. ¿Para qué? Esos exámenes, el test rápido, por ejemplo, determina 20 antígenos de 200. O sea, es como decir, aquí está esta niña que tiene tenis y tiene un saco gris y tiene unos jeans azules, etcétera, y se llama Ángela. Entonces, todas las niñas que tengan tenis de ese color y pantalones de color, todos se llaman Ángela, ¿no? El test simplemente dice que hay una enfermedad viral, pero no especifica de qué tipo, ¿sí? Y el otro test dice, es más específico, ¿sí? Pero pudo haber pasado la infección y pudo no tenerla. Una cosa es un paciente que se muera por la infección y otra con la infección. Puede no ser activa. El virus puede estar muerto en la nariz y dar un test positivo y no estar actuando, ¿sí? Entonces, a los pacientes yo les he dado medicina natural, todo el mundo sale, ¿sí? Hasta ahora. Y uso mucho la medicina Ocuire en el sentido, les voy a dar un caso bien bonito, ¿sí? Una vez me llamó una paciente que yo veo desde que es adolescente, ya es una paciente que es una ejecutiva. Entonces me dijo que la viera y yo la fui a ver a la casa, ¿no? Y entonces a mí me dijeron, bueno, pero usted en su grupo de edad bueno, y pues sí, pero pues ese es mi trabajo, ¿no? Y yo noté realmente una atmósfera muy amistosa, intuitivamente, ¿no? Una atmósfera muy amistosa, ¿no? Eh, y yo la examiné sin guantes de látex y sin nada, nada, nada. Y ella me lo agradeció mucho porque dijo, por primera vez en la vida no me siento sola, siento que yo puedo sanarme de esto y esto. El contacto es muy importante, ¿sí? Pero si uno se para 3 metros y el paciente con guantes de látex y con pasamontañas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? No, eso no, eso no. Es decir, creer que es un virus pesado y que de 2 metros en adelante cae y se desnuca, eso es ciencia ficción, ¿sí? O que la carga viral, ¿cuál carga viral? Eso pasa por un tapabocas como el humo por una red de una portería de fútbol, ¿no? Eso no lo detiene, un tapabocas no detiene, que es pequeñísimo, ¿cierto? Pero si el agente encuentra un sistema inmunológico fortalecido, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? El hígado graso tiene cura, por supuesto. Pues eso tiene que ver con sobrepeso, con falta de ejercicio, ¿sí? Y con dieta, ¿sí? Claro, con una dieta correcta y ejercicio se corrige. Bueno, con los tapabocas existe el siguiente dilema, ¿no es cierto? No es que siempre sean malos, pero no siempre son buenos, ¿no? En un hospital, por ejemplo, en una cirugía con pacientes con problemas de inmunodeficiencia, bueno, se justifica. Pero ese tapabocas común y corriente que se usa, entre otras cosas, yo no he visto el primer virólogo que recomienda el tapabocas y la Organización Mundial de la Salud nunca lo recomendó hasta donde yo supe. No recomendó los tapabocas, ¿sí? Entonces, el llevar un tapabocas hace que se humedezca la boca, entonces uno normalmente hace esto, entonces si el virus va ahí, pues ahí va, en la mano, ¿no? ¿Sí? Y hay unos estudios muy interesantes de una médica rumana que vive en Alemania, una neuróloga, dice, respirar el CO2 genera problemas de concentración, genera problemas de memoria, que la persona se acostumbre y después se vuelve un problema ahí crónico, ¿no? Especialmente en niños, está respirando el CO2. Hay otros estudios que dicen que la saturación de oxígeno no se modifica, pero ella no habla de eso, ella habla de una manera muy estructurada de que el CO2 es un riesgo, ¿sí? Es una inquietud que queda, ¿no? Recomiendan, doctor, no sé si será cierto, cada tanto tiempo retirárselo, pues que no haya gente alrededor, ¿no? Para poder respirar un poco y evitar eso, o eso es mito. Bueno, yo sí le creo más a la organización que nunca recomiendo el tapabocas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh?
Es que el caso típico es Alemania. Era todo el mundo con tapabocas, todo el mundo encerrado. Y ahí están con un problema gravísimo, pues, ¿sí? Se decía que uno de los éxitos de Alemania era que hubo un muestreo masivo, porque es un país con recursos, ¿no? Un muestreo masivo de todos los pacientes se muestrearon y se aislaron y toda esa cosa. Y ese fue el primer éxito. Siguieron con esto y no está funcionando. Es un modelo que desafía todos los esquemas tradicionales, ¿no? Menos el sentido común. Doctor, dígame usted si todavía sigue vigente porque yo lo he conocido y la consumí durante mucho tiempo y me fue muy bien. La espirulina La espirulina es muy para subir buena. defensas. La espirulina es muy buena. Primero porque aumenta y regenera la flora intestinal, ¿sí? Y fuera de eso tiene una gran cantidad de nutrientes, de micronutrientes que son muy buenos, ¿sí? Nosotros hablamos también ahora del pasto de trigo, porque el pasto de trigo no vale nada, ¿sí? No todo el mundo tiene dinero para comprar espirulina. En cambio, todo el mundo puede cultivar pasto de trigo y vale nada. Y la moringa, que se recomienda No también. tengo realmente experiencia con el moringa. Seguiré con espirulina. Bien, agradecemos nuevamente su tiempo, sus conocimientos en esta charla que hemos querido hacerla también informal, porque estamos con ustedes, estamos en sus casas y queremos sentirnos cercanos justamente. O sea, si hay aislamiento social, tenemos que encontrarle también maneras para poder encontrarnos, así sea, pues a través de estos recursos tecnológicos que en este caso sí se justifican. Agradecemos la presencia y el tiempo y también a las productoras de este espacio y por supuesto, pues doctora, usted. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.